Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y aunque no haya programado esta predicción, como acostumbro a hacerlo lo que es los fines de semana, tengo esa necesidad de entregar esta predicción ya. Te voy a contar el sueño que he tenido porque yo mayormente me dejo guiar por mis sueños, ¿vale? En tema de predicción, no saco lo que es el tarot. Siento que a través de los sueños, los ángeles, los guías, el Espíritu Santo, pues me entrega lo que es los mensajes para el mundo. He visto la escena de un personaje que se pone en contacto con otro personaje, pero que lamentablemente uno de ellos rehúsa la oferta. En este caso era una oferta para poder coincidir, para poder quedar. Yo al ver esto, que esta persona rehusaba esa oferta, yo he intervenido y le he dicho, ¿cómo puede ser que tú reacciones de esta manera? Entonces, luego de recapacitar, luego de reflexionar, se ha vuelto a poner en contacto otra vez con la oferta que había, pero lamentablemente en este caso la comunicación se había cortado porque había una falla, lo que es en las líneas, en los medios. Automáticamente yo he intentado empalmar lo que es esa línea de comunicación, ¿vale? Para los que no saben, yo también soy electricista industrial, para que se retome otra vez el contacto. Se ha retomado el contacto, han quedado estos dos grupos, pero luego yo he visto que prácticamente partían lo que es en un coche, pero era como si fuera una partida sin retorno, ¿vale? Entonces ya, luego yo me he visto ya en un país, supuestamente era uno de los países nórdicos, ¿vale? De aquí de Europa. Los países nórdicos son Noruega, Holanda, Países Bajos, son también lo que es los daneses, Dinamarca, etcétera, etcétera. Vale, está relacionado con estos países. Me he visto en ese lugar. Pero lo que yo he visto es que había mucha gente que estaba como si fuera un toque de queda, sinceramente, ¿vale? Vosotros ya me entienden qué significa un toque de queda porque he visto personas que han estado resguardando un terreno. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube porque me limita, ¿vale? Si yo digo de repente, yo qué sé, cosas que están relacionadas con los conflictos, muy directo, YouTube me limita, ya soy sincero, ¿vale? Entonces, pero lo que yo he visto, sinceramente, es que salían afectados como muchas familias, especialmente las mujeres. He visto esto. Y luego también lo que he visto es como que hubieran tomado mi ropa, toda la ropa que yo he tenido, y he visto que esa ropa es como que luego ya venía un carro que venía a recoger, pero para quemar lo que es mi ropa, para destruir, como se dice, las evidencias, o que simplemente quedaban lo que es ropa en ese lugar. Yo lo que quiero decir con esto, hay que hacer en primer lugar lo que es cadena de oración. Si no pasa, pues bienvenido sea. Piensen que en estos momentos estamos en una época de conflictos, y el mundo entero está prácticamente a un hilo para que pueda pasar algo peor, y no queremos que pase esto. Me dan a entender como que muchos países van a intervenir para llegar a lo que es a un acuerdo, pero es como que esto va a agravar las cosas, como que me dan a entender que es simplemente un pretexto, quizá de repente para luego hacerse prisioneros de otras personas. Siento esto, ¿vale? Siento que es como un engaño, y siento que posiblemente
los países que van a estar más afectados quizás o lugares afectados son, se puede decir, potencias que intentan llegar lo que es a un acuerdo, pero que lamentablemente una de las dos partes miente o quizás hay algo que interviene para que esto no se llegue a concretar. Como que terceras personas no están, o terceras potencias o potencias no están de acuerdo de que exista una paz. Porque recuerden que hay una comunicación, se corta la comunicación, ¿vale? Esos cables de comunicación, yo intento arreglo la comunicación en mi sueño, pero luego hacen un viaje como de no retorno. Y luego la ropa, un montón de ropa, y esa ropa se quema. Y luego hay como un toque de queda. Los toques de queda mayormente, yo por la experiencia que tengo, cuando era niño en Perú, con todo lo que pasaba en ese entonces, no podíamos salir a partir de las 7 de la noche y se abría, creo, a partir de las 6 de la mañana. Entonces, si vosotros no saben qué es toque de queda, yo siento que hay un grupo de naciones que va a intentar hacer la paz, que va a intentar buscar un equilibrio, pero que lamentablemente hay otras energías que no quieren esto. Va a ser como una embaucada, se dice, ¿no? Va a ser así. Y el otro mensaje también que quiero decir, posiblemente hay muchos países, especialmente de aquí de Occidente, de Europa, del norte de Europa, que quizás van a estar pasando por momentos muy trágicos. Vuelvo a decir, hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Y esto va a llevar quizás a que muchas naciones estén lo que es alerta. Siento que vosotros van a ser testigos que en muchos lugares de Europa, especialmente en los países nórdicos o de España para arriba, van a empezar a ver como muchos atentados. Siento esto, ¿vale? No es que esto es el fin, no. Va a ser puntos estratégicos o de repente puntuales, pero que vosotros van a estar escuchando constantemente. Pero va a ser más afectado los países nórdicos, ¿vale? Ustedes averigüen cuáles son los países nórdicos, pero yo siento que es de España para arriba. No siento que sea Italia, ¿no? Quizás puede ser Alemania, puede ser Países Bajos, Holanda, ¿no? Suecia, también, ¿por qué no? Polonia, lugares así, estos lugares, ¿vale? Donde hace mucho frío, por eso dicen países nórdicos también. Entonces, chicos, yo pido lo que es una cadena de oración. Siento que hay intereses que no quieren posiblemente que la paz llegue o el acuerdo llegue, y siento que esto pues puede agravar lo que es la situación. Hay que hacer cadena de oración. No nos sugestionemos, simplemente es una revelación más, es algo que yo quería entregarles, y da la casualidad que el sueño, últimamente este tipo de sueños aparecen 6 de la mañana, 7 de la mañana, justo cuando yo yo soy sincero, ¿vale? Yo duermo hasta las 9, si puedo hasta las 9, hasta las 8. Pero da la casualidad que me da ese sueño cuando yo suelo levantarme a las 3 o 4 de la mañana para hacer mis necesidades personales, pero no, es como que me quedo dormido de seco y me levanto justo a las 6 o 7 con ese tipo de sueño. Es como que hubiera cambiado también lo que es inclusive mi horario, porque yo suelo levantarme mucho a las 3, 4 de la mañana, pero ahora no. Cuando tengo ese tipo de sueño, duermo de seco y no me levanto justo porque es una pesadilla para mí. Y me levanto a las 6 o 7 con ese sueño. Con ese tipo de sueño, como la revelación que tuve hace 3 semanas antes que pase el conflicto que está pasando ahora, ¿no? La cual yo dije luto en el mundo. Entonces, cadena de oración, chicos. Lamentablemente van a intentar llegar a un acuerdo, pero hay energías o hay otro tipo de bandos que no están
conformes con esto, ¿vale? Y lo que va a pasar también lo que es en Occidente, cadena de oración. Yo sinceramente no quiero que pase porque yo vivo aquí, vivo en Europa, y entonces esto es un efecto dominó, porque aunque ustedes estén en Latinoamérica, estén al otro lado del mundo, en Japón, en China, es un efecto dominó. Todo lo que está pasando en estos momentos va a afectar también lo que es a la economía, va a afectar lo que es a los productos de primera necesidad. Todo es un efecto dominó, aunque en estos momentos no lo vean así. No, Richard, yo estoy como ejemplo, yo estoy en Perú. A mí no me afecta nada lo que está pasando con Israel, lo que está pasando con Palestina. Te va a pasar, porque es un efecto dominó. Estamos globalizados. Quieras o no, que no te llame la atención que de aquí a un par de meses, o en un mes, o en un par de semanas, los productos de primera necesidad se disparen. O de repente la gasolina, el petróleo, se dispare. Que no te llame la atención. Entonces, no seamos indiferentes a lo que está pasando en el mundo, porque esto, de una forma directa o indirecta, nos afecta a todos. Todo paso, todo movimiento, todo catástrofe que pasa en el mundo ahora nos afecta, porque estamos globalizados. Entonces, hay que buscar la paz, hay que buscar la armonía. Espero que el mundo se tranquilice. Espero que las cosas se tranquilicen por nuestro propio bien, por nuestra propia seguridad. No podemos estar así entre hermanos, pero bueno, el mundo es como es, ¿no? Cadena de oración, chicos, los quiero mucho. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo.